Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia del mundo. Comenzó una etapa de gran prosperidad. Las empresas estadounidenses ingresaban millones y millones de dólares gracias al poco desgaste que habían sufrido en la guerra, mientras que el continente europeo necesitaba recuperarse. De este modo, los Estados Unidos comenzaron una expansión económica sin precedentes. Durante los 2 últimos años de la Guerra Mundial se crearon los bonos de libertad, que permitieron financiar el esfuerzo aliado. El éxito de estos bonos para la gente común, poner los ahorros en acciones del mercado financiero, era interesante cuando hasta entonces se había considerado un riesgo. A mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, seducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. La mayoría de los estadounidenses compraban acciones mediante préstamos en los corredores. En algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. Pero debajo de toda esa excitación había un frágil castillo de naipes. Antes del colapso, a finales de octubre de 1929, los precios habían bajado el mes anterior, pero no se le prestó demasiada atención. Los inversores más agresivos aprovecharon estos precios más bajos. Después de todo, el mercado siempre había recuperado su posición anterior. El lunes, la bolsa cayó un 12,8%. El martes, un día que pasaría a conocerse como el Black Tuesday, martes negro, se registró una caída adicional del 12%. Este crack inauguró un periodo de contracción económica mundial que se extendió a lo largo de la década de los 30 y tuvo fuertes repercusiones en lo económico, lo social y lo político, que se conoce como la Gran Depresión. Bienvenidos y bienvenidas a este vuestro canal. Esto es No Soy un PDF y si no estás suscrito, hazlo ya y dale a la campanita para no perderte nada. Hoy nos hemos venido a los años 30 para acercaros una obra maestra del cine, Freaks. Como acabamos de ver, estamos en una época oscura y esto va a ser propicio para el cine de terror, pero ¿qué es Freaks? Es la historia de un circo ambulante. Una trapecista llamada Cleopatra seduce a Hans, uno de los integrantes de la compañía, después de saber que ha heredado una gran cantidad de dinero. Ella y su amante forzudo trazan un plan que consiste en casarse con Hans, matarlo y vivir de la herencia. Pero las cosas se tuercen y no salen como esperaban. Antes de nada es necesario hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que hace a Freaks una película tan especial? El profesor Rubén Sánchez Trigos nos contesta. Esta es una película que demuestra que el género terror, como que todos los géneros, pero el género terror muy especialmente, tiene unos límites muy amplios o muy difusos, ¿vale? No es que de repente haya películas que rompan y revolucionan el género terror, es que el género terror siempre, toda su historia, está constantemente probando sus propios límites, ¿no? Entonces Freaks es una película que demuestra con el tiempo como que la hemos aceptado como una película de terror que era como inicialmente fue concebida por el estudio y por Todd Bowning, ¿no? Como una película muy especial, pero una película de terror. Entonces, ¿qué pasaba con el género de terror en aquel momento, principios de los años 30? Pues que en la etapa clásica estadounidense, ¿vale?, del ciclo de monstruos, de la Universal y de los estudios que imitaron ese ciclo de monstruos, los estudios más pequeños tipo Monogram, que nacieron al calor de estos éxitos de Drácula, de Frankenstein, de los grandes clásicos, de las grandes adaptaciones de los grandes clásicos literarios. Lo que pasó entonces es que el género de terror se basaba en que el horror, la fuente de amenaza, la fuente de horror, la fuente de, digamos, anormalidad que representaba el monstruo, era exterior, ¿vale? Si uno piensa en Drácula, no deja de ser un inmigrante transilvano con un acento extraño. O Frankenstein no deja de ser un castillo a las afueras, por ejemplo, del poblado. El licántropo de Lon Chaney Jr. es una normalidad dentro de su propia familia y dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con Freaks? Freaks rompe con todo eso. En Freaks el horror no es exterior, es un horror que está dentro, tal y como lo conciben los personajes, digamos, los freaks, ¿vale?, los discapacitados de la película. Ese horror que para ellos son estos personajes de circo, ¿no?, estos fenómenos de circo, forma parte de la propia sociedad, por mucho que la sociedad, y esto pasó también, esto ya se traslada al espectador cuando ve la película, ¿vale?, que hay esa tensión entre, bueno, esto no es normal, ¿vale?, estos personajes son presentados como no normales, ¿vale?, a pesar de que, bueno, tienen descendencia, cocinan, llevan una vida, trabajan, se preocupan por cuestiones de trabajo, tienen celos, tienen envidia, etcétera, pero están dentro de la sociedad, es decir, y eso el espectador es un impacto, ¿no? Es decir, esto ya no es Drácula que viene de fuera, no es Frankenstein que viene de fuera, son humanos, son como nosotros, o deberían ser como nosotros, y nos cuesta verlos al espectador, al resto de personajes les cuesta verlos como nosotros, ¿no? Eso es una absoluta novedad, eso es lo que hace algo, y sigue haciendo algo de Freaks, algo profundamente especial y también perturbador.
Filmada en Los Ángeles en el otoño de 1931, se estrena en privado en varios cines en enero de 1932, recibiendo una dura reacción por parte de la audiencia, que la considera demasiado grotesca. Como respuesta, sufre un corte en el metraje inicial y se incorpora material alternativo adicional. La versión final de la película, estrenada en febrero de 1932, solo dura 64 minutos. Lo llamativo de esta película es que sus personajes son interpretados por personas que trabajan como actores y actrices de feria y su discapacidad es real. Browning había trabajado en un circo de feria antes de convertirse en cineasta y de ahí su interés por el mundo circense. Quería trabajar con un equipo determinado, así que los guionistas Willis Goldbeck y Elliot Clauson se incorporaron al proyecto a petición suya. El guión se escribió en 5 meses y conservó bastante poco de la historia original, más allá del matrimonio entre un hombre de pequeño tamaño y la trapecista y el festín de la boda. La localización, originalmente en Francia, fue trasladada a los Estados Unidos por motivos de presupuesto e identificación del público. Tanto Thalberg como Harry Raff fueron coproductores en la sombra de la película. Freaks se empezó a rodar en noviembre de 1931 con un calendario de rodaje de 24 días. Antes de empezar, la película tenía un presupuesto de aproximadamente $200.000, aunque finalmente sobrepasó en unos miles de dólares esa cantidad. Durante el rodaje, la película tuvo ciertos momentos delicados, resultantes de segregar el reparto y la productora en 2 cafeterías distintas, según algunos, para que la gente pudiera comer sin vomitar. El rodaje se terminó el 16 de diciembre de 1931. En enero de 1932, Metro-Goldwyn-Mayer llevó a cabo proyecciones minoritarias de la película que resultaron desastrosas. El director de arte, Merrill Pye, recordó que a mitad del preestreno mucha gente se levantó y salió corriendo. No se fueron, salieron corriendo. Una mujer que asistió a la proyección amenazó con demandar a Metro-Goldwyn-Mayer alegando que la película había causado que sufriera un aborto espontáneo. Debido a la respuesta extremadamente negativa, el estudio redujo su duración original de 90 minutos a poco más de 1 hora. Para compensar la duración de la película después de estos recortes, se añadieron secuencias nuevas para suavizar algo tan grotesco para la época. Esta versión se estrenó en Los Ángeles y luego en Nueva York. El impacto fue tal que en el Reino Unido la película fue prohibida por la censura británica hasta 1963. Para los espectadores de los años 30, Freaks fue un impacto tan profundo como lo fue para espectadores de preestrenos que se pudieron sacarse adelante con mucho esfuerzo por parte de los que lo intentaron por los años 60, ¿no? O 70. Es decir, fue un impacto que nacía fundamentalmente de una cosa muy importante, ¿no? Que era que por primera vez estábamos viendo en pantalla algo que era real, ¿no? Esa realidad es un poco lo que distingue Freaks de otras películas de terror o de otras películas en general, ¿no? Que estábamos viendo entonces. Lo importante, por ejemplo, del cine de terror con respecto a Freaks, ¿vale? Era, por ejemplo, pensemos en las estrellas, ¿no? Es decir, Lon Chaney, ¿vale? Era una estrella. Lon Chaney interpreta un personaje que es Jobado de Notre Dame, que es un personaje que hasta cierto punto tiene algo que ver con Freaks, ¿no? Es una persona que ha nacido con una discapacidad, con una diferencia física profunda con respecto al resto de la gente, pero era Lon Chaney, era una estrella, y el público dentro de ese pacto de ficción podía más o menos imaginarse, ¿no? o parapetarse la idea de esta estrella automaquillándose, que era además Lon Chaney se automaquillaba, ¿no? O Bela Lugosi, que era un actor que había interpretado a Drácula en el teatro, que había tenido mucho éxito, o Boris Karloff, que en el momento en que hizo la primera película de Frankenstein no era conocido, pero luego lo fue después, fue una estrella. Pero con Freaks no había ese salvoconducto. Entonces, para el público de la época supuso enfrentarse a un horror real, a un horror que no solo venía de las personas que eran reales, que estaban viendo la pantalla, sino de personajes que estaban tratando a esas personas reales, como probablemente gran parte del público también lo había tratado a lo mejor en algún momento a personas parecidas. Entonces yo creo que esa realidad, esa sensación de sofocante realidad que transmite la película basada en esa absoluta osadía de casting, ¿vale? Es acierto, pero osadía también de casting por parte de Todd Browning. Yo creo que eso es ese impacto, la naturaleza de ese impacto se ha mantenido intacta hasta hoy. Tú ves la película hoy y es una película que lo que nadie le puede quitar es que, bueno, aparte de que es una película maravillosamente hecha y narrada y contada, es que las personas que están viendo en pantalla son reales, como la historia del cine no se ha vuelto a atrever a mostrar así, bajo esa mirada, quiero decir. Freaks fue un fracaso absoluto, registrando una pérdida total de cientos de miles de dólares.
La película tuvo mayores ingresos en ciudades pequeñas como Boston que en ciudades grandes como Chicago o Nueva York. A pesar de esto, siguió siendo controvertida entre el público como también para la crítica especializada. Metro-Goldwyn-Mayer se enfocó en promover la película desde el punto de vista social, apelando a la normalidad de las personas con discapacidad, pero no salió bien, convirtiéndose en la única película de Metro-Goldwyn-Mayer retirada antes de terminar su ciclo de estreno. Decepcionado por la reacción del público, el jefe del estudio de Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, vendió los derechos de distribución por $50.000. Las reacciones más agresivas vinieron de parte de la crítica. Cualquiera que considere esta película como entretenimiento debe ingresar en un psiquiátrico. No hay excusa para esta película. Llevó una mente débil a producirla y se necesita un estómago resistente para verla. Ataque indignante sobre los sentimientos, los sentidos, los cerebros y los estómagos de la audiencia. La película fue suntuosamente producida, admirablemente dirigida, sin reparar en gastos, pero los directivos de Metro fallaron a la hora de darse cuenta de que, incluso con una historia distinta, esta sigue siendo importante. En este caso la historia no es suficientemente potente para atrapar y mantener el interés, en parte porque el interés no se puede generar fácilmente en un romance tan fantasioso. Aunque un número significativo de ellas eran desfavorables, la película tuvo algunas críticas a su favor. Es una película que no debe olvidarse fácilmente. Obviamente era muy desagradable, pero de alguna manera extraña. La imagen no es solo emocionante, sino incluso en algunos momentos conmovedora. Por puro sensacionalismo, Freaks encabeza cualquier lista de películas que se hayan producido hasta la fecha. En Freaks hay monstruosidades como no habíamos visto nunca. Una pequeña joya única en su especie y probablemente será recordada durante mucho tiempo por aquellos que la hayan visto. Es una idea escalofriante imaginar estos seres raros con sus propias vidas y vanidades y pasiones, todos aliados en una lucha contra nosotros. El tiempo ha sido amable con esta leyenda del terror. Freaks se las apaña para asustar, impactar e incluso conmover a los espectadores de maneras que los contemporáneos ya no pueden. A principios de los 60, Freaks volvió a escena como una película de culto, particularmente en Europa. Fue proyectada en el Festival de Cine de Venecia en 1960 y poco después fue estrenada en el Reino Unido. A lo largo de los 70 y 80, la película se mostró regularmente en sesiones golfas de Estados Unidos. También disfrutó de una revisión crítica en Francia durante este periodo, ya que, según el académico John Hawkins, Browning había logrado llegar al nivel de Poe para los intelectuales franceses. El crítico Derek Malcolm señaló en 1999: La película es una de las obras maestras del cine barroco, un antídoto condenatorio contra el culto de la perfección física y un extraordinario homenaje para la comunidad de los llamados freaks que constituye su reparto. La película tuvo su adaptación también en una serie de cómics en 1992, publicada por Fantagraphics, escrita por Jim Woodring e ilustrada por Francisco Solano López. En 1994 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, que conserva películas cultural, histórica y estéticamente significativas. La académica Jennifer Peterson cita Freaks como una de las 50 películas americanas más importantes de la historia del cine. La venganza de los Freaks en el clímax de la película fue clasificada como la número 15 en la lista de televisión de Bravo de los 100 momentos más espantosos del cine. También aparece en el libro de referencia Las 1001 películas que deben ver antes de morir. No hay un simple resumen de la trama que pueda hacer justicia a esta todavía impactante película que realmente debe ser vista para creérnosla. Es una rareza sublime del cine mundial, considerada por muchos como la más notable película en la carrera de un director cuyos créditos incluyen la versión original de Drácula, 1931. La película sirvió como inspiración para la cuarta temporada de la serie de televisión American Horror Story, titulado Freak Show, 2014-2015. Freak es un término que a muchos sonará sobre todo por la acepción más moderna de friki. Para ello vamos a hablar con nuestro corresponsal en cuestiones lingüísticas, Ander Gurtsegi, al que saludamos desde aquí. Hola Ander, ¿qué tal? Opa, buenas. Cuéntanos de dónde viene la palabra freaks. La palabra freak se documenta en inglés desde ya mediados del siglo XVI y entonces tenía el significado de un cambio de opinión repentino y aparentemente injustificado. No está muy claro de dónde viene esta palabra, pero podría venir de una variante dialectal del verbo del inglés medio freaken,
que significaba moverse de manera hábil y rápida. Y este a su vez podría venir del inglés antiguo freakian, que significaba simplemente bailar. Hay un ejemplo de freaking a mediados del siglo XV que parece significar comportamiento caprichoso, y desde aquí ya podríamos tirar hacia el significado que se parece más al que conocemos hoy en día. El significado cosa inusual o llamativa no aparece hasta finales del siglo XVIII, y de ahí evoluciona el de individuo desarrollado de manera diferente, pero ya a partir de mediados del siglo XIX. La expresión freak of nature aparece por primera vez en 1839 y se populariza a partir de entonces para referirse a personajes de circo como mujeres barbudas o albinos. De ese uso van a nacer términos como el de freak show, que se documenta por primera vez en 1887 y ya está directamente relacionado con el uso que da título a la película de Todd Browning, y de lo que trata este vídeo, vamos. Este gráfico, sacado de las enormes bases de datos de Google Books, refleja los cambios en la frecuencia de uso no solo de esta palabra, sino también de las diferentes variantes ortográficas. Como dato random, en 2006 es el año en el que se ve el inicio de la subida más marcada en el gráfico. Y también fue el primer año en el que se celebró en España el Día del Orgullo Friki, que es el 25 de mayo, que muchos conocemos como Towel Day o Día de la Toalla. A principios del siglo XXI, el uso de la palabra friki crece, y crece exponencialmente. Crece a través de dos significados muy distintos. Uno, de menor uso hoy en día, se populariza gracias a la introducción de personajes llamativos a late night shows y similares, como pueden ser Crónicas Marcianas. Y el otro hace referencia a seguidores de diversas subculturas, y continúa en parte lo que anteriormente englobaba el término fan. Tras unos años de convivencia de ambas acepciones, la popularización de la cultura geek y nerd a través de las series y películas de televisión hace que la acepción cultural prevalezca sobre el término más peyorativo. Bueno, pues ya habéis visto que para explicar el origen de freak y friki hemos tenido que ir hasta el inglés antiguo y hasta la palabra que usaban para bailar. Y es que las palabras tienen estas cosas, que cambian continuamente de forma y significado a través de los años. Y ya os he contado todo lo que tenía que contar, así que os dejo de nuevo con Mariano, que es a quien tenéis pensado ver cuando habéis puesto este vídeo. Un saludo a todos, agur. El impacto de Freaks es innegable. Supuso un antes y un después a la hora de tratar a las personas con discapacidad. Puso sus miserias y complejos a la vista de todos. Es una película que coloca al espectador en una posición incómoda porque el terror se basa en la normalidad de lo extraño, de lo nunca visto antes. Siempre hemos sido considerados monstruos o criaturas ajenas a la humanidad por nuestra distinción, pero Freaks viene a romper esa barrera. Nos presenta como personas absolutamente normales, vaya, lo que somos, y eso da miedo. Da miedo a las personas que están acostumbradas a estar rodeadas de lo normativo porque se olvidan de que el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esta película nos desmitifica como elementos terroríficos para colocarnos en la esfera de la normalidad, cosa que a algunos les da terror. Y es que quitar los prejuicios al monstruo y desmitificarlo para verlo como es y no como uno se imagina, es un proceso difícil. Así que esta película se convierte en un visionado de obligado cumplimiento para entender la diversidad en que vivimos más allá del mundo de cada uno. Y esto ha sido todo por hoy. Os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!